Hola, ¿qué tal? Buen día. 24 de febrero, Día de la Bandera en México. Un día importante, un día patriótico, un día de alegría, de orgullo. Fíjese que, hace 4 o 5 años hubo un concurso internacional para determinar cuáles eran las banderas más bonitas del mundo, y a que no sabe que la bandera mexicana sacó el primer lugar. Eso es algo anecdótico, pero pues que nos llena de orgullo. Pues a quien no le gusta el verde, blanco y colorado, y con el águila arriba de un nopal devorando o atrapando una serpiente. Pues es algo que desde niños lo traemos en la mente, en el corazón, y nos da un gran orgullo como mexicanos. Este día quiero comentar brevemente lo relacionado con los barruntos, de lo que muchos hemos venido avisorando en los últimos días. Los barruntos de guerra, inclusive de guerra mundial. Hoy por hoy, desafortunadamente, las noticias desde anoche corrieron como reguero de pólvora en todas las cadenas mundiales, literal mundiales, y no se diga pues las nacionales y las locales, donde estamos viendo a un Vladimir Putin, que es el presidente de Rusia, totalmente desbordado en sus ambiciones personales y como país, dando un paso como lo dio Adolf Hitler cuando arrancó la Segunda Guerra Mundial, y dio el paso que todo el mundo le pedía que no diera, que era invadir a Polonia. Lo hizo, y se hizo desafortunadamente la Segunda Guerra Mundial. Pues ayer lo hizo Vladimir Putin. Inició una andanada de ataques que seguramente pues usted ha visto o está viendo en las noticias, porque no va a haber otro tema el día de hoy con toda seguridad en el mundo entero, que lo que está sucediendo en Ucrania, con una invasión disfrazada o incongruente en estos tiempos, en el siglo XXI, de grandes avances, de grandes comunicaciones, de grandes intentos inclusive por Francia de intentar detener esto, y la verdad no ha habido poder humano que lo convenza. El fondo del asunto, la verdad, podrá ser muy válido para Putin, pero no es válido para la humanidad, y mucho menos para Ucrania ni para el resto del mundo. El hecho de que haya problemas, siempre algo que detona una guerra, desafortunadamente, pues son cuestiones económicas o cuestiones políticas o religiosas. Entonces, en este caso, hay un gasoducto que se está construyendo atravesando toda Ucrania, con la idea de llegar por allá a Bielorrusia, pasar por Polonia y llegar hasta Alemania para vender gas natural ruso a Alemania. Pues obviamente, como Alemania es miembro de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que no es otra cosa más que un acuerdo que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, en la que los países involucrados en la OTAN, cuando ven agredido a alguno de ellos, todos defienden, es decir, todos contraatacan. Entonces, en este caso, la OTAN, aunque se ha sumado a los Estados Unidos con el envío de algunas tropas por allá alrededor de Ucrania, no necesariamente Ucrania, pues pusieron las cosas más tensas, se pusieron más complicadas, y esto pues está generando muchas inquietudes que hoy deseo comentar. Por ejemplo, pues siempre hay detonantes en todas las cosas, ¿no? Hay dos estados de Ucrania. Ucrania es un país, recordemos que después de la perestroika y de la evolución que ha tenido Rusia, hubo un movimiento político que desintegró la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, compuesta por muchos estados. Imagínense México, que tiene 32 estados, y que nos separáramos, Sonora y Baja California, por ejemplo, y la Baja Sur, o Sonora y Chihuahua, nos separáramos de México y decidiéramos declararnos independientes o ser separatistas, es decir, ser países independientes.
Y luego viene Estados Unidos y nos dice, hey, yo los acepto, vénganse conmigo. Eso es más o menos lo que está pasando por allá en Rusia y Ucrania, donde dos estados que colindan con Rusia se declararon separados del gobierno central de Ucrania. Rusia los agarra y de ahí se agarra de pretexto para iniciar pues esta lamentable guerra hoy por hoy allá focalizada en esa región, y esperemos que no llegue a mayores. Ojalá la diplomacia mundial haga sus mejores oficios y sus mejores esfuerzos, pero desafortunadamente pues esto ya arrancó. Por eso es muy importante comentar, siempre tenemos que el factor humano, desafortunadamente, una vez más, es el que destruye el planeta. El hombre lucha contra el hombre, siempre por intereses, siempre por cuestiones políticas, religiosas, económicas, y no se tienta a veces el corazón nadie, y menos en las guerras, que es lo peor que le puede suceder a la humanidad. No se tientan el corazón para matar a miles y a veces hasta millones de personas, porque ahora sí, las guerras sí son entre ejércitos, son entre gente preparada para matar, para intentar proteger. También están otros elementos más graves aún, como todos lo sabemos, las ojivas nucleares, el gran arsenal que tiene Rusia y que puede disponer de él para desaparecer pueblos enteros, no solo de la región, sino del mundo. Y si a esto le suma que se movieron rápido y tienen como aliado a China, porque fue Putin rapidito a tomarse la foto con el presidente de China, y escuchaba anoche las declaraciones de, creo que la secretaria de Estado o la vocera del gobierno de China, diciendo que qué poca calidad moral tiene los Estados Unidos cuando en los últimos 10 años le ha estado vendiendo armas a Ucrania, precisamente el que se está peleando con Rusia. Es decir, empiezan los dimes y diretes y empiezan los enredos, y en vez de buscar una salida política y diplomática al asunto, pues le siguen echando más gasolina al fuego. Y esto, pues obviamente, aleja más las posibilidades de llegar a un acuerdo. Entonces, recordemos pues que la Primera Guerra Mundial se dio en 1914 y entre 1914 y 1918 duró 4 años, y luego pasó algo curioso. En 1918 empezó la gran pandemia, lo que le llamaron la peste española. Todos los soldados que regresaron de por allá de Europa a América venían en barcos y todos contagiados, y luego empezó la Gran Depresión. Después de una pandemia siempre viene una depresión económica, y eso es lo que no queremos. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en una pandemia. Eso, a estos que andan peleando y matándose, créanme que les vale el cubrebocas y les vale la sana distancia y todo lo demás, porque pues ahí es cosa de vida o muerte, pero seguimos en pandemia. Y entonces, imagínese usted las repercusiones económicas de la pandemia, y a eso hay que sumarle las repercusiones económicas de una guerra, a lo menos ahorita regional, pero que ya está teniendo impactos mundiales. Las bolsas de valores en el mundo están temblando, los precios de muchos productos, empezando con el petróleo, se fueron hasta las nubes. Estaba oyendo ahorita en la mañana que se fue a $104 el precio del barril, así que no me quiero imaginar cuánto va a subir la gasolina, no solo en México, en el mundo entero. Nadie lo va a poder parar. Son de las cosas que nos deben de poner seriamente a inquietarnos, a cuidar lo poco que tengamos y a pensar muy bien qué hacemos con nuestros ahorros, nuestros bienes, nuestras propiedades, seguirnos cuidando. Estamos muy lejos, pero así decíamos de que estábamos muy lejos cuando empezó la pandemia allá en China y dijimos que no iba a pasar nada. Luego se vino a Europa y Francia, España, Alemania se contagiaron, y nosotros aquí escuchando de las autoridades mexicanas de que no pasaba nada, de que saliéramos a las calles, de que era puro cuento. Y miren nomás cómo ya tenemos casi 500,000 de mexicanos muertos por coronavirus y no pasaba nada. Pues es lo mismo la secuela de una guerra. Esas cosas no la podemos evitar, ni usted ni yo, pero sí podemos ir previendo, ser cuidadosos con lo que hacemos o dejamos de hacer. Y recordemos todos que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, fue de 1939 a 1945. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas
y los Estados Unidos de América, es decir, Estados Unidos, se dividen el mundo. Entonces, parten literal, en el caso de Alemania, por ejemplo, donde ponen el muro de Berlín ahí, parten muchas ciudades y se reparten el mundo. Es decir, ellos deciden, porque son los ganadores de la guerra, deciden cómo se reparten el mundo. Los perdedores fueron Alemania, Italia y Japón. Y entonces se reparten el mundo y empieza lo que se llamó la cortina de hierro, ¿no? Como los países socialistas o comunistas y los países capitalistas con los Estados Unidos. Y empieza una nueva economía, que es la que actualmente tenemos. Si esto que está sucediendo ahorita se parte otra vez, esto va a ser un auténtico desgarriate, un auténtico dolor de cabeza, afecta a la cuestión financiera, afecta a los alimentos, afecta a la vida cotidiana, afecta a la tranquilidad, afecta a la paz, afecta a la estabilidad, nos afecta a todos. Por eso tenemos que estar muy atentos a ser lo más maduro posibles a efectos de cuidar lo que tenemos, de cuidarnos a nosotros mismos y ojalá y se privilegie la diplomacia, el entendimiento, se llegue a un acuerdo lo antes posible y se evite el derramamiento de sangre, pero sobre todo una gran crisis económica internacional mundial que nos daña a todos. En fin, eso es lo que tenemos el día de hoy. Saludos, gracias por escucharme, que tenga bonito día.